El VIH-Sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo. Gracias a los adelantos tecnológicos en el acceso a los tratamientos antirretrovíricos, es decir, medicamentos que no curan ni matan el virus, pero que permiten a las personas seropositivas llevar una vida más larga y sana y reducir también el contagio en un 96%. La enfermedad se ha ido controlando. En el mundo hay 36.7 millones de personas infectadas por el VIH, de los cuales 1.8 son niños. La gran mayoría de estas personas viven en países de ingresos bajos a medios. En el caso de nuestro país, de 1983 a 2017, se tienen notificados 147.138 casos de VIH-Sida. En la Ciudad de México, 27.932, de los cuales 3.100 son mujeres. En el último trimestre del año pasado, se notificaron 275 casos, 31 de ellos mujeres. Los avances médicos para el tamizaje y diagnóstico han permitido ampliar el acceso a este último, pero también es vital el tener los servicios de atención para enfrentar la enfermedad. ¿Cuál es la real situación de nosotras las mujeres ante este problema en la Ciudad de México? Lo vemos hoy en Mujeres 360. Hola, ya estamos en Mujeres 360 y se estima que en nuestro país se dan diariamente 6 nuevos casos de infecciones en mujeres sobre VIH-Sida, siendo 4 de ellos diagnosticados. México le entra a este país como respuesta hace 31 años. ¿Cuál es la realidad hoy, en 2018? Quédese con nosotros. Y me da mucho gusto recibir a nuestros invitados para hablar el día de hoy de VIH-Sida en las mujeres en México. Está con nosotros Javier Martínez Vadillo. Él es presidente y coordinador ejecutivo de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida, Asociación Civil. Javier, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo muy grande para quienes nos están viendo. También está con nosotros Patricia Uribe Zúñiga. Ella es directora general del CENSIDA. Hola, Patricia. Hola, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Rosa Ariana Santiago Canales. Ella es psicóloga. ¿Qué tal? Hola, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a conocerlos un poco más. Javier Martínez Vadillo es profesional técnico en salud comunitaria y también tanatólogo e investigador de infecciones de transmisión sexual. Preside la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida. Es activista para lograr mejoras en las condiciones de las personas que viven con VIH-Sida y conseguir una mejor calidad y tiempo de vida para ellas y para sus familias y amigos. Rosa Ariana Santiago Canales, psicóloga enfocada en la psicología de la salud. Colabora con la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida a través de intervenciones personalizadas desde un enfoque cognitivo-conductual, con el que busca mejorar la calidad y tiempo de vida de personas que viven con VIH-Sida. Patricia Uribe Zúñiga, médico pediatra con una subespecialidad en infectología, con diversos reconocimientos, entre ellos la medalla Gavino Barrera. Se desempeñó como directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal. Fue la coordinadora general de la Unidad de Gestión del Proyecto financiado por el Fondo Mundial para fortalecer la respuesta nacional al VIH en FunSalud. De 1997 a 2003 ocupó el cargo de directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, cargo que ocupa nuevamente en la actualidad. Bien, pues como dijimos al inicio, desde hace 31 años, México responde a este tema gracias a un llamado importante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es la realidad
en 2018. ¿Cómo estamos, Javier? Una de las cosas que nos llama mucho la atención desde las organizaciones de la sociedad civil es que la epidemia en VIH, si bien es cierto se está reportando más en hombres, también es cierto que en mujeres se sigue incrementando y que desafortunadamente las mujeres hoy en día precisamente se llegan a enterar cuando tienen alguna sintomatología. Cuando de pronto les dicen, oye, ¿te quieres hacer tu prueba para VIH? Y qué sorpresa, vives con VIH, estás embarazada, ¿qué vas a hacer? Y de pronto puedes pensar como mujer, pero si tengo una pareja nada más, si mi marido solamente es con quien tengo actividad sexual. Y entonces llega a suceder entonces que es una sorpresa. ¿A quién se lo digo? ¿Me puedo embarazar? ¿Qué sucede en mi trabajo? ¿Qué sucede con mi familia? ¿Lo comparto? ¿Y qué estoy perdiendo? Salud, seguridad, porque es muy diferente hablar de la infección por VIH que ocasiona SIDA, y también es muy diferente hablar sobre hepatitis, sobre diabetes, sobre hipertensión arterial. Claro. Patricia, los números siguen siendo aterradores. Mira, está estable la epidemia, pero sigue habiendo, tú ya lo comentabas, diariamente se siguen infectando nuevas personas, a pesar de tanta información que se ha difundido desde hace muchos años. 33 casos nuevos tenemos en el país diario, de esos 6 son mujeres. Y el principal problema es que la sexualidad, no hay información, no hay educación sexual. Las mujeres inicialmente se infectaban por transmisión sanguínea, si tú recuerdas, hace muchos años, porque se excedían en las transfusiones cuando la mujer tenía un parto. En la actualidad, la mayor parte de los casos de mujeres son por transmisión sexual y, como decía bien Javier, por su pareja estable, la mayoría de ellos. Ellas no tenían ni idea de que estaban infectadas y están llegando las mujeres muy tarde, porque ya llegan con muchos síntomas o se enteraron porque su hijo o su esposo fueron diagnosticados y ella no pensaba que podía estar infectada. Esto nos lleva a pensar que, bien dijeron los dos, es una cuestión de que, bueno, llevamos mucho tiempo con muchas campañas, ¿no? Con una fuerte cantidad de información, pero finalmente yo quisiera irme un poco antes de esto, que es la familia. ¿Se habla de esto en la familia? Bueno, entiendo que capaz de que es un poco complicado hablar de sexualidad en la familia hoy en día todavía, ¿no? Y bueno, pues puede ser más complicado entrarle a una enfermedad de este tipo, hablar de o sea, te puedes enfermar, pues, ¿no? Claro. No, en la familia yo te podría decir que no se habla en general de estos temas, ni en la escuela. Y entonces por eso las personas no saben cómo se podrían proteger cuando van a iniciar sus relaciones sexuales, porque se puede evitar. El VIH es una infección que se ha convertido en una enfermedad crónica, tratable, no curable, que es totalmente prevenible. Totalmente prevenible si uno adopta las medidas preventivas, pero para ello requeriríamos haber obtenido la información adecuada a etapas tempranas desde la familia o desde la escuela. Y esto no está sucediendo. La familia juega un papel muy importante. Yo invitaría a las madres, a mujeres, tías, abuelas, a que realmente se abran y establezcan un canal de comunicación con nietas, hijas, primas, sobrinas, para que se empiece a hablar del tema. No tienen que saber todas las respuestas. Lo importante es que abran el canal de comunicación y juntas pueden acudir. Hay muchos materiales de apoyo, o ir juntas con una maestra, o ir juntas con un personal de salud dispuesto. Pero que pongan el tema, ¿no? Que abran el canal de comunicación. Claro. Ahora, Ariana, tú trabajas con personas ya diagnosticadas. Obviamente, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan ellas? Porque obviamente hubo pues falta de información, que es lo que estamos hablando con Javier y con Patricia. Entonces, al no tener la información, ¿cómo llegan mujeres contigo a tratarse psicológicamente? Pues cuando se dan cuenta que o no le entraron al tema, nadie les dijo, no quisieron, les dio miedo.
Pues justamente llegan sorprendidas, ¿no? En primera, porque todo este proceso comienza desde que se va a realizar la prueba. El por qué se está realizando esta prueba, pues ya sea esta mujer, ¿no? Pues una causa puede ser pues de que ya observó que su pareja pues ya fue diagnosticado con VIH, ¿no? Y justo ahí comienza este proceso pues de que va cambiando, si es que sale pues cero positiva, pues va cambiando su esquema de vida, ¿no? ¿Qué va a hacer con todo esto que le está sucediendo y que le está cambiando? Por lo regular llegan con un estado de depresión y llegan con ansiedad, ¿no? Y de no saber qué hacer con toda esta carga emocional que les está ocurriendo, ¿no? ¿Qué hacer desde cómo compartir mi diagnóstico? Ahora cómo me voy a mover pues en estos con mi médico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar del tema con mi familia? Ahora, ¿me rechazarán? ¿No me rechazarán? Mejor me callo, o sea, mejor no lo comparto. Claro. O sea, ¿qué hago con todo esto, no? Y justamente es ir trabajando el afrontamiento, ¿no? De vivir con VIH. ¿Y en qué consiste afrontar, no? Pues unas de las actividades que pueden realizar para ir afrontando, uno es acudiendo a tu médico, ¿no? E ir viendo cuál va a ser tu procedimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser tu procedimiento en este ir caminando? Patricia. Yo creo que, así como comenta, es muy importante que las mujeres sepan que es mejor saber que no saber, y que lo hagamos de una manera más oportuna. Por eso estamos ofertando servicios a las mujeres en salud, la prueba de VIH, para que se lo hagan cuando acuden por otra infección de transmisión sexual, cuando acuden porque tienen una lesión causada por el virus del papiloma humano, que es el que causa el cáncer cervicuterino, cuando están sufriendo violencia sexual, que no es poco frecuente, es bastante frecuente, o una mujer también si tiene tuberculosis o si usa drogas, se les oferta la prueba de VIH. Y cuando están embarazadas, toda mujer embarazada, lo ideal sería que antes, se debería de hacer la prueba. Sí. No dudar y aceptar hacerse la prueba en ese momento. Porque esto no es parte del protocolo, Patricia, del protocolo que se debe seguir, ¿no? O sea, tienes que hacer la prueba, no hay más. No se está forzando porque no se ha eliminado el estigma y la discriminación hacia esta enfermedad. Entonces, no se puede obligar a nadie, ni siquiera a una mujer dedicada al trabajo sexual, a hacerse la prueba. Esa es la recomendación internacional, porque todavía se le sigue discriminando. Esta mujer que llega con toda esa ansiedad, tiene miedo de que sus hijos sigue sucediendo, corridos de la escuela, maltratados por el resto de padres y madres cuando se enteran que la madre está infectada. Las mujeres en general no quieren dar la cara y que se sepa públicamente, es bien difícil que se encuentran infectadas, los hombres lo hacen más. Tú conoces a varios hombres que han dado la cara y que dicen yo estoy infectado. En cambio no hay mujeres que digan no soy la única, y le pasa a muchas otras mujeres, porque tratan de proteger a la familia, a los hijos, y por todo este estigma y discriminación y no las bajan de claro, es una loca, quién sabe qué haría para infectarse. Esto desafortunadamente es el principal problema, que el estigma y la discriminación funciona como barrera porque no la hemos podido eliminar, porque seguimos con toda esta serie de prejuicios en la sociedad y tenemos que trabajar muy duro en eso para que no se estigmatice ni se discrimine tanto a hombres como a mujeres. Es una cuestión de un nivel socioeconómico, de regiones del país. ¿Y cuál es el papel del hombre, que es importantísimo en todo esto? Lo platicamos regresando después de una pausa.